Buenos días, amigos. Hoy viernes 5 de abril de este año 2019, Día del Periodista en la República Dominicana. Nos enorgullece a todo el equipo de Diario de Cuatro que en efecto hemos ejercido el periodismo, ya no solamente de opinantes, de comentaristas, de hacedores de opinión, sino el ejercicio de la búsqueda, producción y transmisión de noticias y de eventos de todo tipo que trascienden y deben ser puestos a disposición del público por los diversos medios escritos y electrónicos. Por tanto, Diario de Cuatro, que proviene de la academia, o sea, somos periodistas profesionales con mucho tiempo de ejercicio en redacciones de diversa naturaleza y que hemos devenido en opinantes, lo que es hoy una posición muy generalizada y que a veces se confunde con la función de periodista. Debemos sentirnos hoy gratamente reconocidos porque el ejercicio del periodismo en el país es muy apreciado y evidentemente que la sociedad, así lo refleja esta celebración de hoy, lo toma muy en cuenta. Miren, para los que hablan de que en el país se ha impuesto la banalidad y que el segundismo y eso es la práctica común en las artes, en la cultura, en todos los ambientes, en la academia, en todos los ambientes sociales, que reparen acerca de el tremendo efecto que ha causado en todos los estratos sociales la muerte de Alberto Cortés. Es sorprendente el aprecio y el respeto a la producción de todo un cantautor de una sensibilidad extraordinaria, tanto que se le compara a los más importantes que ha tenido América Latina, toda su historia. Y que en esta coyuntura lo hemos perdido precisamente cuando lo esperábamos. Con toda la carga de edad y efectos de enfermedades superadas hasta ese momento, hasta el momento de su fallecimiento, ayer en la mañana en un hospital de Buenos Aires, Argentina, donde nació, Argentina. El efecto ha sido devastador en toda la sociedad. Sorprendente. Por encima de lo que son las prácticas un poco degeneradas, un poco también adaptadas a los tiempos de la cultura y las artes en la República Dominicana y en buena parte de América Latina, aquí se aprecia la calidad, aquí se aprecia la profundidad de pensamiento y aquí se aprecia la sensibilidad. Y todo eso representado en el señor Alberto Cortés, el pueblo lo percibió. Y lo percibió en cada una de sus estructuras, de abajo, del medio y de arriba. Y el sentimiento de dolor se expande en toda la sociedad. Ayer estuvimos, cambiando de tema, en la celebración de otro aniversario de la industria nacional, convocado por la Asociación de Industria de la República Dominicana, un acto también muy representativo, donde se entregó el premio del periodismo a un amigo que nosotros celebramos, a don Gustavo Bolmar. Fíjense, Gustavo es un economista profesional y académico, consultor privado de mucho tiempo, un hombre que ha visto crecer la hierba, porque Gustavo de la década de los 60, por tanto un hombre que con mucha experiencia acumulada
pero se ha dedicado a ser un cronista de temas económicos y ayer la Asociación de Industria quiso celebrar ese esfuerzo profesional, esa entrega que ha hecho en adición a su condición de economista, de fuster, de productor de ideas en el campo de la economía, también como un hombre que ha traspasado su propia ambiente de profesional para ir a servir en medios informativos y digamos que compartir conocimientos con toda la población. Usted publica, lo pone a disposición de toda la población. Creo que fue honroso para la propia institución recibir a este economista y hacerle el reconocimiento que ayer le hizo. Por cierto, la Asociación de Industria acostumbra a hacer planteamientos muy severos de reclamo en los últimos 15, 20 años, de reclamo de cambios esenciales a la forma de conducción de la economía y muy concretamente a lo que ellos identificaron por muchos años, el modelo económico de la República Dominicana. Ese reclamo desapareció del discurso de la Asociación de Industria. Nosotros aquí en Diario de 4 hace años que le veníamos advirtiendo a la alta dirigencia del empresariado que no parecía coherente esa demanda de cambio del modelo económico dominicano, porque el modelo económico dominicano estaba cada vez más aportando riqueza al país. Y no solamente riqueza, sino diversidad. Un modelo que se soporta en la agropecuaria con la agroindustria, en la manufactura con las zonas francas, en la minería, porque esta es una nación minera, asunto que no acabamos de entender, y en el turismo y los servicios todos. Es una señora economía, un señor modelo. Y por eso, porque es un modelo capaz de compensarse, cuando uno de esos sectores está en baja, el otro lo compensa, ese modelo ha sido airoso, ha salido bien parado, incluso de las crisis más severas. Una de las cosas que tenemos que reconocer pasado el tiempo es que aún en la década perdida de los 80 para toda América Latina, porque fue la década en que el estallido de los derivados del petróleo, pero con una baja sensible en todo lo que son las materias primas básicas de exportación, se combinó para producir una recesión generalizada en toda América Latina. Claro, la recesión inducida por la crisis que vivían también las grandes potencias relacionadas con nosotros, o sea, Europa, Estados Unidos. En esa década perdida, la República Dominicana, gracias a la minería, mantuvo un crecimiento razonable por encima de un 3% para la época, cuando los demás llegaban al decrecimiento. La mayor parte de América Latina, y por eso se le considera perdida la década, toda una década, 10 años, pero tuvimos la suerte de que en 1979 se produjo una decisión que no ha sido bien ponderada históricamente, que fue la nacionalización de la Rosario Dominicana, la fuente de riqueza más importante que tenía el país en ese momento, porque era una mina de oro y plata en plena producción, la más grande a cielo abierto de oxidada de América Latina en ese momento, la tercera del mundo en ese momento. Y don Antonio Guzmán dijo que llegó el momento de nacionalizarla, y gracias a esa decisión, buena parte de la década de los 80 fue sustentada en gran medida por la exportación de oro y plata
ferroníquel de Falcon Bridge, que si bien una buena parte de la década de los 80 no entregó todo lo que se esperaba de beneficio al país, pero sí reportó divisas que exportó en mucho, en volumen alto, hasta el 88, cuando Balaguer ordena la modificación de ese contrato que le era sin duda alguna lesivo al país, por los pocos beneficios que dejaba. Ingresaba dólares, pero la mayor parte de ellos se iban como participación de los inversionistas en la planta de Falcon Bridge. Falcon Bridge Nickel Limited, que era la dueña. Bien, pero aún así, esa década no fue perdida para la República, disminuyó, lógicamente, los niveles de crecimiento que acusó en esa década de los 70. De la década gloriosa de la economía, la década de los 70, porque ahí se armaron los 4 motores del modelo que hoy son el sustento del desarrollo económico y social dominicano. Bueno, en los últimos tiempos el pedimento de la Asociación de Industria, del Consejo Nacional de Empresas Privadas, de los empresarios del Cibao, organizados también, era que había que introducir un cambio de modelo. Le decíamos, háganle ajustes y verán que serán más consecuentes con la realidad. Bueno, eso desapareció. Ayer lo que hablaba lo que habló el presidente de la Asociación de Industria fue de que se introdujesen, eso sí, se acabase de materializar la reforma laboral que ellos han estado reclamando, evidentemente actualizar el Código de Trabajo, que se creen las condiciones para seguir propiciando un incremento de las exportaciones que el propio presidente de la Asociación de Industrias reconoció ya el esfuerzo gubernamental por hacerlo, lo que se reflejó en alguna medida en incremento el año pasado. Y también que la estructura productiva del país sea flexible e incorpore tecnología e innovación para poder competir en los mercados internacionales. Esas son medidas, esas son solicitudes razonables que lo impone la época. Pero desapareció aquello de cambio de modelo. Ven cómo las cosas con el tiempo se van aclarando. A propósito, en esa ceremonia se hizo un reconocimiento, oiga, de una importancia extraordinaria, a don Gianni Vicini y a su hermano Felipe. Vicini Cabral, o sea, los 2 troncos que han dado origen a los jóvenes que ahora dirigen el consorcio Vicini. Don Gianni, una figura con la que nosotros mantuvimos una relación muy buena, casi de confianza, porque Gianni me hacía saber cosas que siempre tuve impedido de publicar, pero yo conocí el pensamiento moderno, reformador de Gianni Vicini. Por cierto, que si me llevo de Gianni, hoy fuera yo un profesional de la comunicación adherido al grupo económico más importante del país, porque en una ocasión, y en razón de esa amistad, y estando nosotros laborando en el Listín Diario, don Campos de Moya, expresidente de la Asociación de Industria, nos llamó y nos convocó a una reunión que Gianni quería, junto con su hermano Felipe, allá en la casa de la familia Vicini, en la Ciudad Vieja. Y allí nos propusieron un asunto que para mí fue halagador, ciertamente un reconocimiento, y era que nos convirtiésemos en una especie de vocero del grupo. Y allí supe cosas, porque Felipe fundamentalmente aprovechó para hacernos saber
unos reclamos que nosotros le hacíamos en el Listín Diario al grupo Vicini por haberse quedado atrás en el desarrollo de la tecnología aplicadas a la industria de la caña, a la industria azucarera, hacía décadas que habían sido estudiadas y descartadas por la familia. Felipe sacó unos estudios hechos por las firmas consultoras más acreditadas del mundo que demostraban que ya no era posible aprovechar la caña del consorcio para producir una planta de furfural. Ya el mercado estaba suplido. Lo decía ese estudio, yo lo vi, lo conversamos, lo tratamos, porque incluso una firma dominicana, el Central Romana Corporation, había hecho ya los arreglos suficientes para suplir ese mercado muy específico y reducido, pero importante. Y que los famosos paneles prensados aquellos de que se hablaba hacía tiempo, que la familia Vicente lo había analizado, no le daban los estudios, como no le dio a los cubanos. Y entonces demostraron que no, que ellos sí habían hecho, porque esa familia hace las cosas y no las difunde, no las vive pregonando, pero siempre están al día en sus asuntos. Siempre agradecí esa confianza de Yanni y le hice referencia, porque hay que recordarlo con mucho aprecio y respeto, le hice referencia al hecho de que si nosotros pasábamos a esa condición, y él me dijo, mira Pedro, nosotros somos los dueños reales, somos los accionistas mayoritarios del Listín Diario, y ahí podemos hacer cosas. Así como me dijo delante de Campos de Moya y de Felipe Vicini, los tres reunidos. Nosotros podemos hacer muchas cosas ahí. Yo estaba ya en esos predios. Así que solo falta que tú nos des tu... Porque era lo que querían los Vicini. Como ellos no acostumbran comunicar activamente sus propósitos, sus proyectos, ellos querían que alguien lo hiciera. Algún grado de capacidad comunicativa o conocedor o propulsor de la industria, como lo hemos sido siempre. Entonces, agradecemos mucho que nos dieran la oportunidad de participar en ese reconocimiento, porque lo sentimos muy noble y de mérito para esas dos figuras ya desaparecidas, esos hermanos empresarios, Yanni y Felipe, que son para nosotros de mucho respeto y de recordación. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Yo vi que ayer en un acto en Santiago, el ministro de la Presidencia, don Gustavo Montalvo, en una apreciación muy... Montalvo es ibaeño y se siente a gusto cuando está en Santiago, porque esa es su tierra. Y él lo aprecia mucho también y esperan de él muchas cosas. Él anunció que el gobierno está procurando un crédito de $60 millones para el puerto de Manzanillo. Tú sabes que las obras de puerto, cuando los puertos reclaman inversiones extraordinarias. Para poder hacer ese puerto de Jaina, que por cierto está dividido en dos, occidental y oriental. Allí se han hecho inversiones por etapas y siempre considerables, porque las inversiones de puertos son muy grandes. $60 millones para el puerto de Manzanillo pudiera ser, y él dice que lo andan buscando prestado, una primera etapa, porque no quisiera yo pensar que con esa inversión se quiere impedir lo que todo el mundo está reclamando y que ese puerto se aproveche para convertirlo en un puerto multimodal de grandes proporciones. Es más, no quisiera yo pensar que se echó para atrás lo que anunció el presidente de la República en su discurso último ante la Asamblea Nacional. Eso fue lo que anunció, que el puerto de Manzanillo se va a convertir
en un multipuerto al estilo de los grandes que existen aquí en la zona caribeña, centroamericana, o sea, caso de Panamá, caso del multimodal de aquí, del Punta Caucedo, pero ya en la costa norte, etcétera. Lo que sí sabemos, y ayer lo reafirmó el señor Montalvo, es que se está habilitando el espigón existente en el puerto de Manzanillo para que las actividades que se han realizado en los últimos años en ese puerto se sigan realizando. Va a ser una inversión importante para corregir algunos daños que se han acumulado ahí en el espigón y seguirlo usando. Ahora, probablemente esa inversión de los 60 millones, porque no fue explicada con suficiente detalle, sea una primera etapa de inversión pensando en lo que debe producirse allí, que es una licitación abierta para que se monte un gran multipuerto, como lo anunció el presidente, capaz de recibir barcos post-Panamá, esos que son de más de 100.000 toneladas métricas de capacidad de carga, para que entonces el país tenga lo que debe tener allí, incluso una zona franca industrial gigante, habilitar una zona para montar una planta eléctrica de 700 a 1000 megavatios de gas natural, una receptora para gasificar el gas natural, regasificar, todo eso que se ha hablado porque es exactamente eso lo que se califica. Buenos días, don Oriol. Buenos días. Saludos, amigos. Hoy es día del periodista, Oriol. Qué bueno. Debemos felicitarnos nosotros. Pero muy especialmente. Muy especialmente. Porque sí. Nosotros, los cuatro pasamos por las redacciones escritas y electrónicas. Sí. Y allí dejamos el forro. Es un y hemos venido a ser opinantes después de eso. Sí. Bueno. Hemos tenido el privilegio de estar en todas las tipos de redacciones, ¿verdad? En todas. Hemos sido, por lo menos todos nosotros, hemos estado en redacción de radio, de televisión, de periódicos, de revistas especializadas, corresponsales extranjeros, y ahora estamos opinantes. Qué bien. Nosotros somos periodistas. Pasamos el centro. Nosotros no somos comunicadores, somos periodistas. Así es, exactamente. Sí. Y yo digo que en el caso de nosotros tres, periodista es escribir tan rápido una noticia que la que está leyendo el locutor en radio, cuando se leía rápido, no terminara sin tú pasarle la siguiente. Eso no era fácil. Se acabaron las noticias, radio comercial, radio. Lo que pasamos por Radio Mil y radio comercial, sabemos lo que es eso. Y locutores de verdad también, leyendo noticias. Sí. Es decir, y en la radio, en los periódicos, corregían en el aire. En el caso de Pedro y yo, que trabajamos en unas oportunidades en vespertinos, que te den el título y te diga, esa es la principal y rápido. El título nada más. Te lo dicen media hora antes de salir. Menos que media hora, Pedro. Rápido ya, porque llegó a última hora. Tal noticia, tú la conoces, mira, ese es el título. Principal de la noticia o del Nacional o de última hora. La noticia. Y en los periódicos de la mañana, en el Listín y el Siglo, que los dirigieron los dos ciudadanos aquí presentes, el problema era la presión social y económica hacia los directores. No es lo mismo que en esos periódicos sale una noticia, había que en la tarde de ese día había problemas con sectores económicos, llamó fulano. Una amiga mía que está ahí en la vida pública, cuando ella veía eso en la fiscalía, se ponía o sea, este de aquí del cuello. Del cuello. Y dale que yo no puedo. Es decir, la presión social. Bueno, la presión del poder también. Nosotros como, ¿verdad? Nos felicitamos a todos los periodistas. Yo quisiera decir
que la vida de hoy en el ejercicio del periodismo no es la misma de 30 años atrás. No. Para que la gente no se compare, no comparen la generación de periodistas ahora en un país en libertad, donde no te manda a buscar el jefe de la policía, tú no te interroga el ministro de las Fuerzas Armadas, no se molesta un funcionario del gobierno cercano al presidente. El propio presidente no te dice que tú tienes... Eso es, ¿cómo fue que le dijo el presidente a Juan Bolívar? No, yo considero que es tal cosa, lo que pregunta suyo. No es lo mismo ahora. Ahora navegamos en condiciones mucho más fáciles o menos difíciles. Y ahora con la era digital, la aldea global, el periodismo es otra cosa. Y nosotros cuatro siempre hemos señalado que la condición de imparcial es una vergüenza. Uno lo que tiene que ser es objetivo y ético, pero la verdad es una. Si te aferra a la verdad, está parcialmente aferrado a la verdad. Si te aferra a la mentira, está parcialmente aferrado a la mentira. Es decir, tú defiendes un postulado cuando opinas. Sí, claro que sí. Y llamo la atención de al informar también uno sesga una información. Siempre menciono el amigo mío de Santiago, cuando estábamos en el Nacional, que mandó una información diciendo que un obrero mató a otro en un bar de una espectacular puñalada. Espectacular, sí. La espectacularidad de la puñalada. Bueno, él quiso decir, cuando le pregunté, no, que fue una puñalada directa al corazón. Bueno, pues di que lo mató de una cuchillada al corazón y ya. Y era una información que estaba dando, era verdad que lo mató con una puñalada. Es verdad que la espectacularidad de la puñalada ahí es que estaba el problema. Pero que lo mató, lo mató. O el de la Romana, que dijo que los muertos merodeaban desde temprano en el Parque de la Romana, lo que llamó la sospecha de los residentes de la zona, que dieron parte a la policía, y que posteriormente en la noche se produjo entonces una balacera, un enfrentamiento a balazos entre los muertos y las autoridades. Ya tú entenderás lo que uno tuvo que explicarle a ese colega. Estamos muy agradecidos de todos que nos ven en lo que debe tener un periodista, ganarse, y no es tan fácil, es el respeto de sus lectores, de sus televidentes, de sus oyentes, porque de eso vive un periodista, del respeto. El periodista que informa, que al mismo tiempo forma, el periodista que orienta, como es el caso de nosotros en este momento, que también informamos. Muy bien. A propósito, ayer quiero comentarle la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura de escoger a los nuevos jueces. Ratificaron a 3 magistrados de la Suprema Corte de Justicia, incluido el presidente, el licenciado Luis Henry Molina, hijo de su papá, como yo le digo. Yo quisiera decirle a ustedes que a lo que faltaría es, diríamos, que esa Suprema Corte de Justicia será lo que ella sea. O sea, desde ahora no podemos decir cómo será la Suprema Corte de Justicia. Lo que yo quiero señalar es que los magistrados, a mi modo de ver, del conglomerado de buenos abogados y excelentes magistrados que se presentaron, pues se escogió una muestra muy representativa del derecho, del ejercicio del derecho y de la justicia en la República Dominicana. ¿Qué uno puede decir de esos magistrados escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura? Lo primero que llama la atención es la juventud. Es juventud. Pero al mismo tiempo, fíjense qué cosa más experiencia acumulada. Experiencia, juventud y experiencia. Acumulada. O sea, a pesar de la mayoría de ellos ser relativamente jóvenes para culminar su carrera en la Suprema Corte de Justicia, sin embargo, la experiencia que tienen, el entrenamiento que se le atribuye a esos magistrados, es una muy buena noticia para el orden judicial. La integridad fue un elemento que se tomó en cuenta también fehacientemente. La integridad siempre es relativa. Usted será bueno o malo conforme usted se comporte, pero en este caso es conforme se han comportado. Entonces tienen como activo también esos magistrados, activo profesional, su integridad.
Yo pienso que la sociedad debe sentirse satisfecha. Hay un solo problema, el de la magistrada Germán, mal manejado, de verdad torpemente manejado, queda como un estigma, queda como una sombra, sí, porque eso no se entendió bien. Todavía los reportajes del Listín diarios y las declaraciones incluso de la embajada americana hacen ver más feo ese caso. Sí. Y es una pena que se produjera en el seno del Consejo de la Magistratura, donde debió manejarse mejor. Que se acepte los otros magistrados que no fueron aprobados, su ratificación. No se deben sentir mal, porque así era así o no. No había un tercero de tal vez. Pero en el caso de la magistrada Miriam Germán, con más de 40 años en la magistratura, no estuvo bien, quisiéramos decirlo. Y lo único que uno no rechaza nada, sino que lo lamenta. Sencillamente, si no estaba en la lista del Consejo, pues ya no está en la lista del Consejo. Tiene 70 años, tendría 77 años si cumpliera este periodo. A los 75 años tienen que retirarse automáticamente los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Pero bien, nosotros en este espacio auguramos que la magistrada Miriam Germán tenga, pues, profesionalmente continúe en el derecho y haga su carrera y con el respeto de la sociedad. También nosotros dijimos cuando se presentaron todos estos casos que nosotros no somos los investigadores y que hay digamos, un mandato constitucional sobre la presunción de inocencia. A cualquiera lo pueden estar investigando, pero no se presume la culpabilidad. Se presume siempre la inocencia. Y en el caso de la magistrada Miriam Germán, pues nosotros la presumimos en el momento en que estaba siendo evaluada y la presumimos en este momento también. Nadie nos ha dicho lo contrario. Y eso, versiones vienen y versiones van, acciones vienen y acciones van. Eso no se puede quedar tras bastidores. Que le digan a uno callado, mira, es la embajada americana que está detrás de eso. O que le digan a uno otra fuente, mira, ella... No. El que no lo pueda decir públicamente, que no nos lo diga callado. A menos que no presente una documentación. Hemos visto incluso que la prensa ha sido en cierta medida sorprendida, Pedro, te lo digo. Y esto es una reflexión, yo no estoy ni siquiera sintiéndome mal con nada, pero cualquier hombre público, mujer pública que pase por esto, tiene que respetársele sus derechos procesales, el debido proceso. Y el que está vivo puede pasar por eso. Es más, el que está muerto también lo pueden investigar. Pero claro. Para que lo sepa. Entonces, la honra es el activo fundamental del ser humano, la honra. Le dicen en justicia la buena fama. Eso es como, tú no puedes tocar eso por nada hasta que un juez allá atrás diga, mira, sí, en la sentencia irrevocablemente juzgada. Entonces sí, Pedro ya lo condenaron, Dios lo libre, a tantos años por tal cosa. Ya, no puede ser un juzgado más porque apeló, hizo tal cosa. Pero mientras usted ataque un procedimiento o una sentencia, a usted hay que presumirlo inocente de cualquier cosa. Y es bueno que la sociedad entienda eso, para que nadie viva estigmatizado por el rumor. Más hoy que tenemos unas redes que es de verdad un cadalso, un centro, un paredón para todas las honras. El que se entró ahí, supiste lo que le pasó a fulano, ¡pam! Ahí viene y se vuelve viral y la familia nada más está mirando cada vez que toma su celular. A nadie le importa la honra, la buena fama de la gente. No importa que usted presuma o que lo hagan presumir. Mientras un juez no determine lo contrario, ese señor es él y es toda su familia. Alguna cosa distinguida que hubo ayer con la muerte de Alberto Cortés es que aunque las redes se adelantaron, ningún medio local le dio crédito a la información hasta que lo publicó un diario, el diario El Clarín. Ya las cosas se están poniendo en su lugar. Por eso es el criterio que he externado aquí, Pedro, de que una parte del empresariado dominicano le está haciendo un buen servicio a la democracia al financiar la prensa escrita. Sí. Y la ponen pequeña, dicen que uno quizás no puede estar en la tarde, que el otro no puede ser, que otros dicen que ningún empresario que con sus 5 sentidos hábiles debería tener un periódico que produzca millones de pesos en pérdida.
Por consiguiente, todo eso al final dicen, no, hay que mantener la prensa. Aquí pudiera haber nada más 2 periódicos, Pedro, o 1, si es desde el punto de vista de el mercado de la prensa convencional, te soporta 2 periódicos, 2. Ahí la mayoría, muchas sociedades de Puerto Rico nada más tiene 2 periódicos, 2. Y en un momento tuvo cada gran grupo de comunicación tenía un periódico y un siguiente, competían en 2 blancos de público, ahora dejaron 1 y con tiradas limitadas. Por eso que es importante que nosotros tengamos eso, que usted vea 3, 4 periódicos, que pueda ver la noticia en varias, en perspectivas o en diversas. Y este país las ideas fluyen y las informaciones son más expeditas, es así. Sí, pero en los periódicos la información es más reposada, mejor Claro, sustentada. claro. Por eso, yo me refiero a lo mismo que tú, a la prensa convencional, a la prensa de papel. Claro, claro. A esa prensa, para que tú tengas el Caribe, el Diario Libre, el Hoy, el Listín, el Día y otros periódicos todos los días, hay un sector empresarial que no está ganando dinero aunque sea influencia. Para que lo sepa. Y eso es bueno para la democracia. Uno tiene que decirle, sigan. No me hablen de pérdida, que ustedes se lo ganan por otro lado. Sí, así es. Mantengan eso para que la democracia siga fluyendo de buena manera. Yo, finalmente, hoy viernes, yo solo quiero, y ojalá que alguien se lo grabe, lo diga, al magistrado Henry Molina, Luis Henry Molina, que es hijo de su papá. Luis Henry Molina, así se llama su papá, murió hace unos meses. Fue un dirigente sindical de mucho peso. La primera generación post-Trujillo. Era social cristiano y fue un dirigente sindical, el primer dirigente dominicano que tuvo influencia en organismos de instituciones obreras internacionales. El primero. Nació joven, toda la lucha antitrujillista contra toda la situación y nunca tuvo una máscula en el orden de su participación en la sociedad como luchador por la democracia, por los derechos de los trabajadores. No era ni comunista ni nada de eso, era social cristiano, era democrático, era sumamente, era un libre pensador. Y yo le digo ahora al magistrado Luis Henry Molina, hijo, que es presidente de la Suprema Corte de Justicia, que esa Suprema Corte de Justicia tiene que marcar el arranque de la consolidación de todo el Poder Judicial y de la democracia dominicana. Que ya la estratagema y la que sé yo cuánto y el amiguismo, a partir de ahí, él tiene que entender la misión tan extraordinaria que le está dando la historia a su persona y en su persona a su familia. Hay un aval, él fue el primer director de la Escuela de la Magistratura. Sí. Y organizador de la escuela, incluso con condiciones como para ser, y lo puede ser, maestro de los primeros jueces que salieron de la escuela. Sí, él fue director de la escuela que forja todavía la nueva justicia dominicana. Así es. De ahí están saliendo esos jóvenes que están hoy en los tribunales de primera instancia, en las cortes, que esos jóvenes que lo ven ahí aplicando derecho, con conocimiento de derecho, sin que le manden las oficinas ningún tipo de sentencia prefabricada. Entonces, hoy, quisiera yo decir, ya hicimos el comentario sobre la magistrada Germán, es un buen día amanece una buena noticia para la justicia dominicana y decir que este país marcha hacia la democracia plena. Yo nada más voy a decir, antes de pasar a Mozart, algo que vi ayer en la televisión, al secretario de la presidencia hablando de un centro en la ciudad Juan Bosch, sí, de recreación, lo vi, sí. Y hablaba... Especializado porque fue un área como de especial. Que se ha copiado porque se ha extendido por toda América Latina, ese tipo de parque. De recreo. De recreo. Pedro, ciudad Juan Bosch, la clase media quisiera vivir ahí, quisiera que le dieran un chance, la clase media alta. Ciudad Juan Bosch es, sí mismo como dicen, es el modelo viviendista más cercano a la civilidad, Pedro. A la civilidad, sí. Más cercano a la civilidad. Sí. Lo que un barrio, un sector tiene que ganar en 50 años,
ahí está cuando se muda la gente, ahí está todo, Pedro. Civilidad, está el buen hospital, está el buen, el buen liceo, esto que le llaman liceo politécnico, está la buena escuela, está el sitio donde te reciben a los niños, buen centro de acogida de los menores, y ya posiblemente está en la zona franca cercana ahí, como tú sabes, para trabajar, buen transporte, sistema de transporte que entra y llega al barrio cada 15 minutos, supermercado, calles asfaltadas, vigilancia, estación de bomberos, y ahora te dicen que hay un parque como está apuntalando en toda América Latina, que es de multiuso, que tú juegas softball, que juegas tenis, que juegas dominó, que se les señala horario para los, como tú, los añejos, para que jueguen baloncesto o softball. Y yo digo, esa es la democracia que nosotros quisiéramos aspirar para nuestros nietos. Y le voy a decir algo, lo estoy diciendo y no lo cojan a chiste. Tarde que temprano, en su cercanía o por ahí, la clase media va a querer vivir en sitios como ese. Pero claro. Sí. Muy bien. Buenos días. Yo quiero, primero expresar la pena por la muerte de Alberto Cortés. Sí. Realmente el cantante, un hombre que usó esas neuronas maravillosas como compositor para cantarle al amor en su más alta expresión de calidad. Alberto Cortés se va luego de padecimientos que lo diezmaron su salud. Ya se le veía bastante lastimado por esos padecimientos. En los últimos 2 meses tuvo que suspender actividades importantes porque estaba muy vigente, apreciado, querido, no solo por América Latina, donde son sus raíces, sino de todo el mundo. Europa acogió muy bien a este magnífico intérprete del bolero. Realmente una verdadera pena, una verdadera lástima. Pero queda un gran legado, que es eso. La tecnología ahora nos permite no solo escucharlo, sino también recrear todos los momentos maravillosos de este extraordinario artista. Así que pasa el alma de don Alberto Cortés y vamos a seguir disfrutando de él por siempre, de sus extraordinarias interpretaciones y su gran producción como cantautor. Por otra parte, felicitarnos todos, hoy es el Día Nacional del Periodista. Pienso que hay razones para uno siempre no solo agradecer la oportunidad que ha tenido de ser un ente que sirve tanto a la sociedad, porque hay que decirlo, uno ha tenido por su formación y por la naturaleza misma de esa carrera, le da a uno la oportunidad que no le da a ningún otro profesional, que es la del poder incursionar prácticamente en todas las áreas del conocimiento, de las actividades humanas, para constituirse en un instrumento, en un canalizador de información veraz, interpretar los hechos para hacerlo digerible para la sociedad en todas sus manifestaciones. Y pienso que eso es virtuoso, ¿verdad, Pedro? ¿Verdad, Orión? Porque sí, claro, tener sí. esa capacidad Claro. de servir de ente entre quienes producen las informaciones, quienes producen los hechos y aquellos que están a la espera de información cabal, yo pienso que eso de por sí constituye una gran responsabilidad también, una grave responsabilidad que en muchas ocasiones se ve lastimada, ¿verdad?, por un periodismo equivocado, por situaciones que se dan en el marco de lo que es el desarrollo de
de esta actividad profesional, pero que en términos generales yo pienso que cuando se toma y se pone la balanza, ha sido más lo que ha aportado el periodismo a nivel mundial, claro, que el daño que pudiera y puede ahora y causa. Ahora se le aprecia mucho más después de las fake news. Así es. De las redes sociales. Yo creo que hay motivos suficientes como para congratularnos, pero al mismo tiempo hacer un ejercicio autocrítico y ver si continuamos mejorando y nos vamos adaptando a los nuevos tiempos, a esta sociedad, a este mundo convulso, competitivo, pero también un mundo de mucho avance, de gran desarrollo. Entonces uno tiene que estar permanentemente tratando de actualizarse para poder canalizar y para poder interpretar bien las cosas y poderlas servir de la mejor manera posible a la población. Así que nos congratulamos todos los periodistas del país. Miren, el caso, la noticia, sin ningún tipo de duda, la noticia del día es precisamente la escogencia de los nuevos jueces, de los jueces de la Suprema Corte de Justicia por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Ante todo, yo creo que hay que darle un voto de reconocimiento al Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente Danilo Medina, porque así está establecido en la Constitución, ¿verdad? Es el Consejo está integrado de esa manera. Y desde allí, se produjo todo un proceso transparente a la luz de toda la población, inclusive porque participó todo aquel que estaba en condiciones de participar para conseguir una butaca en esa honorable corte, alta corte, que es la Suprema Corte de Justicia, el máximo organismo del sistema judicial de la República Dominicana. Y pienso que ese Consejo Nacional de la Magistratura cumplió con el deber de, acogiéndose a la Constitución y acogiéndose al reglamento para tales fines, darle a la República Dominicana, a la sociedad dominicana, unos jueces que, de acuerdo a su histórico, de acuerdo a su formación, a sus hechos en el ejercicio de sus funciones, todos jueces, jóvenes y menos jóvenes, todos jueces, han sido debidamente evaluados con notas sobresalientes en su desempeño. En el caso particular, yo quiero resaltar el caso del electo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, que muy bien los compañeros que me antecedieron, Orión y Pedro, han ponderado muy bien. Yo quiero de igual manera resaltar que se trató de una magnífica selección. Una persona con un aval académico, con un aval en el ejercicio de las funciones como uno de los primeros presidentes de la escuela. Fundador. Fundador de la escuela. Organizador de la escuela. De la escuela de la magistratura. Sí. Que déjenme decirle, en su ejercicio la colocó para constituirse en modelo de toda América Latina. La Escuela Nacional de la Magistratura, bajo el desempeño, bajo la dirección de Luis Henry Molina, sí, lo que le siguieron, se constituyó en la escuela por excelencia, modelo de América Latina. La doctora Fernández fue de mucha Para importancia. que veamos de quién estamos hablando. Ya le decía Orión, hijo de padre, sí, un hombre extraordinario, sí, con su calidad moral, humana, fuera de cualquier tipo de, o sea, sin ningún tipo de, un escrutinio abierto, limpio. Y Luis Henry, que ha estado desempeñando funciones importantísimas en diferentes áreas, hasta ayer como presidente del Indotel, sí, ¿verdad? Pero un joven talento, sí, que yo pienso que en estas circunstancias que le dan, que esta oportunidad que le da la vida de colocarse en ese bastión tan importante, como decía Orión, no solo para el sistema judicial dominicano, que de por sí va bien encaminado, sí, sino para la consolidación de la democracia
que tienen ese sistema de justicia su principal pilar. Así es. Porque sin un sistema de justicia honrado, calificado, es muy difícil que nosotros podamos avanzar en un proceso diáfano de consolidación del sistema democrático del país. Y yo pienso que con Luis Henry Morín a la cabeza y esos, cada uno de los que están ahí, de los jueces seleccionados para la Suprema Corte de Justicia, yo pienso que las garantías están dadas. A la sociedad le toca, como debe ser, una labor, digo yo, primero de aliento a que trabajen como todos esperamos y al mismo tiempo de supervisión permanente, porque esa es la labor de la sociedad dominicana y de nosotros en particular, los medios de comunicación, ¿verdad? Hay que decirlo. Fíjense, el reconocimiento ha llegado a tales puntos que el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industria, diferentes personalidades del país han expresado su plena satisfacción por todo el proceso, por la forma en que se fue llevado el proceso hasta el final, que culminó con la elección de estos honorables jueces para la Suprema Corte de Justicia. Claro, hubo de paso un incidente lamentable, que fue el incidente con la jueza Miriam Germán, que yo entiendo dos cosas. Primero, yo pienso que hubo un manejo inadecuado por parte ciertamente de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público, en la forma en que ese momento de esa coyuntura, de ese incidente que nos gustó, que trajo desagrado. Pero yo debo decir también que no podemos dejar de destacar el cuidado que debemos tener a la hora de establecer responsabilidad y darle seguimiento a temas como estos. Lo importante es que tenemos una gran Suprema Corte de Justicia elegida. Eso es lo fundamental. Y lo segundo es que hay que tener cuidado porque hay que preservar, como al efecto nosotros de Diario 4 creemos, la integridad de esa dama con un papel desempeñado durante tantos años, 40 años, una formidable jueza a que todos le debemos gran respeto y admiración, pero cuidarla como no se cuidó algunos sectores supuestamente aliados a esa dama, lo que hicieron fue lastimarla, dañarla, porque se desenfocaron, hasta el punto que hoy tenemos que más se ha hablado en los últimos días de un narcotraficante defendiéndose, que no era de ningún narcotraficante, que no era nada, y que la procura, y que dice, no. Se trató de un señor que estuvo realmente preso o condenado en Estados Unidos por tráfico de heroína. ¿Y por qué van a ocultar ese tipo de cosas? Pues hasta eso, Pedro. Porque hemos querido sobreponer, y usted tiene que poner a un lado ese tipo de acciones y cuidar cómo que usted va a defender, porque usted puede terminar dañando, porque ahora tenemos que el sujeto del que se habla es un padre de la patria, ni procesado allá, o sea, ni lo buscan allá ni lo buscaban aquí, al pobre infeliz. Con eso también hay que tener cuidado, Pedrito. Con eso también hay que tener cuidado. No, ese hombre fue condenado en Estados Unidos, procesado por tráfico de heroína. Porque tampoco uno puede dejar de pasar por alto esa vaina. Ahí lo dañé ahí con la expresión esa última. Pero es que yo digo, hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, lo importante es que estamos felices con esa conformación de la Suprema Corte de Justicia llevada a cabo de forma transparente, como debía ser. Y finalmente yo quiero ponderar una vez más, tengo que hacerlo, a don Pepín Corripio. A don Pepín Corripio, con quien yo tengo mis diferencias de enfoque en algunas áreas. Pero hay que reconocer que don Pepín
La pone en la diana. La pone en la diana. Sí. Miren lo que ha dicho Pepín Corripio, señores. Y yo quiero que los que comparten con él, los que son de su estatura a nivel empresarial y de influencia, que manejan capitales, mucho capital, pero que también crean empleo y riqueza, como que le hicieran caso a Pepín Corripio. ¿Qué dice Pepín Corripio? Dejen esa cesantía ahí. Respetemos la cesantía. No fuñamos con eso. Después de todo Busquemos alternativas sin tocar eso. después de todo existimos con ella. Sí, porque él no lo quiso decir, porque él no, o sea, Pepín no es un hombre dado a sacaliñar. a sacaliñar no, sino a tremendismo. Sí. Contrario a gente, a empleados de él, que sí son tremendistas, que viven de eso, del tremendismo, sobre todo en la comunicación. Él no. Él no es tremendista, pero él advierte, dejen la cesantía, porque eso sí puede provocar una situación que nos afecte a todos, a la sociedad en su conjunto. Si hay algo, yo se lo decía a don Rafael Alburquerque el otro día, no, que si hay reelección que no va a arder nada. Donde va a arder y se va a decomponer todo es si se inventan con la cesantía. Ahí sí es verdad que todo se descompone. Entonces don Pepín Corripio, una voz alta en la sociedad dominicana, advierte, dejen eso ahí y busquemos otra alternativa. ¿Cómo cuál? El primer empleo. El primer empleo. Vamos a crear empleos en el país, vamos a buscar otras alternativas y encuentra de inmediato hoy a Gustavo Montalvo, que es el ministro de la presidencia, precisamente anunciando la buena nueva de que se va a iniciar ya el programa de primer empleo con los primeros 5,000 profesionales, ¿verdad? Jóvenes que van a comenzar a trabajar con su primer empleo. 5,000. Fundamentalmente van a comenzar con mujeres, damas, van a comenzar en Santiago, o sea, en el Cibao y en el Gran Santo Domingo. Hay porcentaje ya. Se habla de cerca de 1,200, los primeros 1,200 en la zona del Cibao. Esas son buenas noticias. ¿En el marco de qué? De esta gran discusión que hay en el país, que deberá continuar, en lo que deberá ser la reforma del Código Laboral y la necesidad impostergable de aumento de salario en el sector privado, como ya se hizo en el sector público. Entonces yo quiero ponderar a don Pepín Corripio, por un lado, con ese llamado de atención que le hace a los empresarios, y al mismo tiempo ponderar que lo que anunció el presidente el 27 de febrero ya se va a ejecutar en lo inmediato y está programado en diferentes regiones para esos primeros 5,000 primer empleo en la República Dominicana. Y al mismo tiempo quiero ponderar, Pedrito, que las centrales sindicales vuelven a la mesa del diálogo, como nosotros hemos estado pidiéndole. ¿Sí? Que no pueden ir a las calles. Desde las calles busquen la historia. No se consigue nada. A no ser si que usted quiera que usted quiera. No, porque se consiguen cosas. Ah, bueno, pero se consigue. Pero usted sabe lo que eso significa. Ir a la calle no es a vociferar con una pancarta y marchar y parar tránsito. Puede hasta desplazar gobierno. Exacto. Y nadie está pensando, en su sano juicio, nadie puede pensar en ese tipo de cosas. O sea, lo importante es volver al diálogo. Y allí, en la mesa del diálogo, ahí entonces discutir las propuestas, contrapropuestas y todo eso. Desde ahí sí pueden salir soluciones. Como surgió ese código laboral que nosotros tenemos por Trujillo, el que sacó el Código Trujillo del Trabajo. ¿Y cómo se consiguió eso? Mediante un mecanismo
propiciado incluso desde el gobierno con el doctor Joaquín Balaguer, que hay que reconocerlo, el propio Rafaelito incorporando a hombres como Rafaelito Alburquerque. Me parece que el que está en el Tribunal Constitucional también, que trabajó en eso. Sí, el doctor. Sí, el que está el presidente del Tribunal Constitucional. Del Tribunal Constitucional, entre otros. Y Rueda. Y sí, claro, don Manuel Rueda. Y doctor Rueda. Es la edad. Bueno, y conformamos y dieron a luz un código laboral progresista, importante, que eliminó aquí los problemas. Guevara y Manuel Rueda. No, Manuel Rueda no es el poeta. Bueno, el asunto es el abogado que nos dio un código laboral que terminó aquí con las confrontaciones y que le dio toda esa armonía que ustedes ven en el sector laboral de la República Dominicana, donde no hay problemas en las empresas, prácticamente desaparecieron, pero que ahora deberá abocarse a una actualización y a sacar de allí también elementos que conspiran contra la estabilidad de las empresas. Elementos que hay ahí que conspiran contra la estabilidad de las empresas, en el propio código, que son asumidos por algunos sindicatos y los denominados mamá, unos abogaditos picapleitos, para importunar empresas y chantajear empresas y cerrar empresas. Todo eso hay que cambiarlo y ese código debe ser actualizado a la sociedad de hoy, al mercado de hoy en la República Dominicana. Yo pienso que este es un gran viernes, Pedro, por ese conjunto de situaciones que se están dando en el plano de llamados de atención como el de Pepín, el anuncio de Montalvo y la conformación de esa maravillosa Suprema Corte de Justicia con gente tan calificada como la que asumieron desde ayer el gran reto a favor del sistema de justicia de la República Dominicana y del sistema democrático de nuestro país. Vamos a la pausa porque por ahí viene el amigo que todos esperamos, para que me lo sienten ahí, ese amiguito mío. José Manuel Vargas. Que vamos a hablar. Presidente de la Asociación Dominicana. Vamos a hablar, pero no en inglés, José Manuel. En puro español. Aquí nosotros, como buenos amigos y dominicanos. Volvemos en breve. Como siempre valoramos su sintonía, ahora llegó el turno de presentarles las noticias internacionales. Los jugadores de béisbol cubanos ya no tienen que abandonar la isla en patera para poder jugar en las conocidas como Grandes Ligas. El gobierno de La Habana ha anunciado los primeros 34 deportistas a los que autoriza a firmar contratos con equipos estadounidenses como parte del acuerdo entre ambos países ratificado el pasado mes de diciembre. Una medida que evita la diáspora forzada y la puesta en peligro de vidas en el Caribe. Paso buenísimo, ya que hay una pila de talento que pueden salir bien y hacer cosas por este país. Ya no hay necesidad de quedarse, ni irse por el todo bien y que para que el béisbol cubano vuelva a levantar de nuevo como se lo merece. Somos los mejores del mundo. Según el pacto entre las federaciones, todos los peloteros mayores de 25 años o que hayan jugado al menos 6 años en el país caribeño son completamente libres. El resto, que además tiene que estar catalogado como amateur en las Grandes Ligas, deben recibir el visto bueno de Cuba, que además obtiene una retribución por parte de Estados Unidos que supone una importante inyección de dinero para el béisbol de la isla. Semana contrarreloj también en Iberia debido al Brexit. La compañía tiene de plazo hasta el 11 de abril para presentar su plan de contingencia en el caso de que el Reino Unido abandone la Unión Europea sin acuerdo. Actualmente la mayor parte del grupo está en manos británicas. Esto supondría que no podría volar entre ciudades europeas como hasta ahora. Antes tendría que garantizar que la mayoría accionarial radique en territorio comunitario. España tiene hasta junio para revisar el plan que le presenta Iberia y si cumple comunicárselo a Bruselas. La compañía tendría 6 meses para adaptarse a la nueva situación.
El Parlamento Europeo ha dado su visto bueno a una nueva directiva destinada a mejorar la conciliación de la vida familiar y profesional. En ella se establecen una serie de mínimos. La baja parental debe ser de al menos 4 meses. En cualquier caso, el hombre dispondrá de un permiso de 10 días después del nacimiento de su hijo. La normativa también se ocupa de los cuidadores y otorga 5 días al año para que los trabajadores puedan ocuparse de sus familiares en caso de enfermedad grave. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con más del contenido de Diario de 4.